saludo a cada uno de ustedes, queridos hermanos. Bienvenidos una vez más a nuestro programa Caminos de Fe, desde tu canal Promesa MRC, y recordándoles que ya estamos en el 203 de Fire TV. Ahí tú puedes ver nuestro programa desde la comodidad de tu casa, ahí sentadito, y aprovechar todo el contenido de nuestro canal, que tenemos tantas cosas para aprender. Tenemos programas de crecimiento espiritual, tenemos programas de adoración, tenemos la Santa Eucaristía, en fin, todo lo que tú necesitas como cristiano puedes encontrarlo en nuestro canal. Así que bienvenidos una vez más. Y le pedimos de verdad a nuestro Señor, a nuestro Padre Celestial, que se derrame con poder en tu vida. Y vamos a orar por tantas personas que piden oración. Aquí están todas las peticiones. No podemos mencionarlas de tantas peticiones, pero ten la certeza, querido hermano, que cada día nosotros oramos por cada una de ellas. Vamos a mencionar solamente las últimas que nos han llegado. Vamos a orar por el papá de Solángel, por el padre James, por Cecilia Rodríguez, por Estela, por el niño Fleming Peña Burgos, por María del Carmen, que tiene cáncer, por Ángel Gutiérrez Suriel, por su liberación, por Iris García de la Rosa, en fin, y tú que estás conectado en este momento o en el momento que tú escuches este programa, pedimos al Señor que se derrame con poder en tu necesidad, en tu enfermedad, en esa situación que te está agobiando. Sabes, y te recordamos que Jesucristo está vivo y lleno de poder, y que Él puede obrar en tu vida, sea lo que sea. Solamente tenemos que confiar plenamente en Él. Y estamos en un tiempo de Cuaresma, como sabemos, queridos hermanos. Es un tiempo de oración, un tiempo de ayuno, un tiempo de cambio, de transformación y de conversión. Y tenemos un programa sumamente importante que tiene que ver y que nos ayuda con esa transformación de nuestras vidas. Pero antes de decirte sobre el programa de esta noche, quiero presentarte una vez más a mi compañero, querido Giovanni Krawinkel. ¿Cómo tú estás, querido? Gracias a Dios, bien. En mi casa, aquí en Promesa ya. Sí. Bien, es mi casa. No. La verdad que compartir con todos ustedes, tanto con los productores, con el equipo técnico, la dirección, la parroquia y esta ciudad, pues es un don del Señor que me permite compartir la fe, sentirme que realmente la iglesia es católica porque es universal, y lo que nosotros vivimos allí en República Dominicana y con ustedes dominicanos aquí en Nueva York, nuestra fe es la misma y estamos en unidad. Qué bonito. Así es. Pues me hace sentir muy bien, Virginia. No, es una maravilla tener a Giovanni aquí, porque ese, como yo digo, es una biblioteca andante. El programa sale facilito con él, ¿verdad que sí? Porque de verdad como Dios te usa grandemente. Qué bendición, ¿eh? Bueno, mientras oren por nosotros, el Señor sigue dando nuestros dones para poder compartirlo con ustedes. Y te cuento que también este programa está siendo transmitido en nuestro programa Navegando en Vida FM 105. ¡Eso! ¡Qué emoción! Estamos en la radio, en nuestra querida radioemisora de la Arquidiócesis de Santo Domingo, y fue un oyente de este programa, David, que nos unió a mí, a Virginia, y por eso siempre le saludamos. Saludos, un David. Saludo, David, querido, David de Jesús. Dios te bendiga por esta unión que a través de la observación de él ha permitido. ¿Ves cómo lo...? Un selfie que yo subí. ¡Wow! De verdad que sí. Pero tú estás en Nueva York, ve. Mira, y entonces nos conectó a los dos y nos conectó con Promesa, y ya de ahí ha salido una historia. Pero bueno, un saludo a todos los que están en la radio escuchándonos en este momento. Este programa lo estamos haciendo desde los estudios de Promesa MRC, aquí en Brooklyn, Nueva York, en una alianza con los Multimedios Vida y este proyecto de evangelización a través de los medios de comunicación. Y bueno, venimos con un tema sumamente especial que está dentro del programa de Virginia, que se llama Caminos de Fe, y he querido compartir con todos ustedes en nuestro espacio Navegando con Giovanni Krawinkel. Así es, y esta noche, en este momento, vamos nosotros a hablar sobre este tema sumamente importante, Giovanni, que es la conciencia. Óyeme, la conciencia, a veces decimos, óyeme, yo quiero hacer algo, yo quiero hacer esto, pero ¿cómo sabemos que estamos obrando mal, que estamos obrando bien? O sea, es un tema de conciencia, ¿verdad que sí? Así es.
Y también porque muchas veces cuando tú y yo nos estábamos arreglando de cómo íbamos a llevar el tema, salía esa frase que muchas veces le decimos a nuestros hijos, a la gente o a alguien que no nos cae bien las cosas que hacen, y decimos, pero tú sí eres inconsciente. Entonces, bueno, ¿qué es lo que es ser inconsciente? No tener conciencia, pero nos preguntábamos entonces, pues que la conciencia y qué dice la iglesia y qué dice el catecismo y la Biblia sobre la conciencia, y de eso es que se trata este programa de hoy. No, y otras veces que yo he escuchado, y de hecho yo misma lo he utilizado, cuando alguien obra mal, actúa mal, óyeme, esa persona no tiene conciencia. O sea, y nos gusta mucho decir así, pero realmente, óyeme, y la conciencia, Giovanni, es algo fundamental que todo ser humano la tiene. Es parte de nosotros. Es parte de nuestro ser. Humana, pero yo creo que no hemos profundizado en ese tema de la conciencia. Y es bueno por eso que en este momento, y miren, el tiempo de Cuaresma, maravilloso. No, y que solo lo vamos a introducir, porque realmente preparándonos para este tema, hemos encontrado todo lo que tiene Virginia y lo que yo tengo aquí. Yo digo, no, esto es para hacer capítulos sobre el tema de la conciencia. Sí. Y porque también en nuestro espacio Navegando hoy también nos comparte el padre Silvio los aspectos filosóficos que le enseñan a los sacerdotes sobre el tema de la conciencia. Pero esto va a algo completo que tú te llevas hoy. Así es. Bueno, pero mira que nos dice el numeral 372. No, antes de que tú leas lo que dice el numeral, a mí siempre me gusta ir a la etimología de la palabra. Ok, conciencia. En sí, antes de que hable lo que quiere decir la palabra. Mira lo que dice, y lo pueden buscar en Wikipedia, está ahí. Dice que la conciencia viene del latín conscientia, que quiere decir conocimiento compartido, y de cum scientia, que es con conocimiento, porque el mismo origen que tiene conciencia, ser conscientes de ello, se define en términos generales como el conocimiento que un ser tiene de sí mismo y de su entorno. Y también puede referirse a la moral o a la recepción normal de los estímulos del interior y el exterior por parte de un organismo. Oye, eso es una combinación de todo lo que te pasa, de cómo tú lo ves, y en el campo de la moral. ¿Qué quiere decir de la moral? De las reglas de vida que ponemos para una sana convivencia. Y cuando tú dices, déjame ver si lo que yo hago va de acorde a esa sana convivencia para traer paz, y no te trae paz, entonces esa conciencia te reclama según la definición etimológica, y todavía no hemos visto lo que dice ahora vamos a ver lo que dice el catecismo. O sea, en lo que tú hablabas, yo pensaba, porque es bueno utilizar la mente, dejar que la mente vague y se imagine. O sea, que en cada cosa que tú y yo hacemos, pensamos, decimos, actuamos, tiene que ver la conciencia, porque ocupa todo el ser de la persona, tanto el ser interior como el ser exterior. Por eso vamos a ver en el 372, cuando yo te iba a leer, que dice que la conciencia se presenta en lo más mínimo de la persona, y es un juicio de nuestro corazón que en el momento oportuno impulsa al hombre a hacer el bien y a evitar el mal. Y que gracias a ella, la persona humana percibe la cualidad moral de un acto a realizar o ya realizado, permitiéndole asumir la responsabilidad del mismo. Es maravilloso, y quiero que sepan que pueden buscar, el artículo 6, luego les digo el capítulo del catecismo, en el numeral 1776, empieza a hablar todo ese capítulo sobre la conciencia moral. En lo más profundo de su conciencia, dice este numeral, el hombre descubre una ley que él no se da a sí mismo. Exactamente. No es uno que dice, déjame comprar esta conciencia, sino que dice que no se la da a sí mismo, sino a la que debe obedecer y cuya voz resuena cuando es necesario en los oídos de su corazón, llamándole siempre a amar y hacer el bien y a evitar el mal. El hombre tiene una ley inscrita por Dios en su corazón, y la conciencia es el núcleo más secreto y el sagrario del hombre, en el que está solo con Dios y cuya voz resuena en lo más íntimo de ella, dice Gaudium et Spes de Vaticano II, en numeral 16. Quiere decir que aquí el catecismo nos está revelando esa voz interior que solo cada ser humano puede escuchar, él y Dios,
Y lo lleva a un nivel, Virginia, que a mí me sorprende aquí. Mira qué bonito dice, que es el núcleo más secreto y el sagrario del hombre. Así es. Y mira también, como tiene que ver en nuestras actuaciones, actuando en el bien y el mal. O sea, si tú quieres saber cómo estás actuando de manera consciente o inconsciente, tienes que preguntarte entonces, ¿cómo me estoy sintiendo? Porque la misma conciencia te va a hablar. Por eso hablamos de la voz de la conciencia también, ¿verdad? Tenemos esa voz interior que decimos de dónde viene esa voz. Cada vez que nosotros actuamos, cada vez que hacemos algo, nuestra conciencia nos avisa si estamos obrando bien o estamos obrando mal. O sea que, pero ¿qué sucede, Giovanni? Que a veces... ¿Qué te dijo tu conciencia? Sí. Hacía algo malo. Dije, sí. ¿Qué te dijo tu conciencia? Y uno que no lo cogiera. ¿Y por qué tú no la oíste? Los padres no se Sí, pero lo que pasa es que queremos hacer lo que nosotros queremos, lo que a nosotros humanamente nos conviene y nos hacemos el oído sordo a esa voz de nuestra conciencia. A veces, a mí me ha pasado, Giovanni, yo he cometido muchos errores en mi vida, claro, yo no sé tú. Todavía comento. Por eso es que tenemos la confesión y en el pecho, porque pecado de pensamiento, así mismo. Nos propone analizar si nuestros actos están sujetos a esa conciencia moral de Dios, si lo hicimos bien. Aquí la magia es, aunque este debería ser el final del programa, es que Dios no toma en cuenta cuando nosotros no lo hacemos bien, siempre y cuando nos arrepintamos. Pero bueno, esa es la conclusión del programa, que no la vamos a tocar ahora. Sí, y como te decía, que realmente yo he obrado mal en muchas cosas, que he tomado decisiones, porque yo he sentido en mi corazón, no hagas esto, así no es. Ese no es el camino, Virginia. Esa no es la decisión. Pero entonces yo humanamente digo, yo no veo lo que hay más allá. Yo digo, ay no, esto es lo que yo creo que me conviene. He tomado decisiones y al final he visto que no ha sido lo correcto. Entonces, si nosotros escuchamos esa voz interior, nunca nos va a defraudar, ¿verdad? Y nunca nos va a engañar, ¿cierto? Porque la voz de la conciencia nos lleva por el camino recto. ¿Por qué? Porque es una relación intrínseca, interior, interna con el mismo Dios, ¿no? Como tú decías, leía que eso es parte de nuestro sagrario y Dios es el que está ahí, en el sagrario interior. Incluso mucho antes de hablar de catecismo, tengo conmigo aquí también el texto de la Biblia de Jerusalén. Y ahora buscando en la Biblia se me ocurre como busqué en el catecismo. Pero mira, me dice aquí 41 veces aparece la palabra conciencia así, porque debe aparecer consciente, conscientemente, etcétera. Pero conciencia aparece 41 veces en la Biblia de Jerusalén. Y la primera cita que me lo pone en el Salmo 16:7, cuando dice, bendigo a Yahvé que me aconseja, aún de noche mi conciencia me instruye. Oye, durmiendo, el Señor me instruye. Por ejemplo, la segunda dice en el Salmo 25, versículo 26, versículo 2, dice, escrútame, Señor, ponme a prueba, pasa al crisol mi conciencia y mi corazón. O sea, pruébalo fuertemente, prueba mi conciencia. Y así uno va viendo varias citas. Dice otra, sí, cuando mi corazón se zarcebaba, cuando se torturaba mi conciencia. Oye, después dice, cobarde es en efecto la maldad y ella a sí misma se condena, acosada por la conciencia, imagina siempre lo peor. Así es. Y son muchas citas. Eclesiástico, oye, esta de Eclesiástico, oye, qué linda. 14:2. Feliz aquel a quien su conciencia no reprocha y que no queda corrido en su esperanza. Así es. Y eso lo dice el Antiguo Testamento. Y después ahorita de tu comentario voy a leer un par de las que dice San Pablo. Increíble, que eso siempre ha estado ahí, Virginia. Claro. Y nosotros di que no sabemos, pero está en la Sagrada Escritura. Sí, lógico que sí. Es decir, que la conciencia juega un papel fundamental al momento de que tomemos decisiones. Es decir, que esta es la clase de persona que quiero ser, que una persona honesta, una persona conforme al corazón de Dios, que cumpla los mandamientos, y a través de la conciencia tú y yo podemos lograrlo. Y tú hablabas ahorita que la conciencia nos instruye inclusive de noche. Me acordaba de Samuel, el niño Samuel. Mira, fíjate, él no entendía
no conocía la voz de Dios, ¿ves? La conciencia. Y cuando él escuchó Samuel de noche, él se levantó. ¿Y a dónde fue? A donde Elí. Y le dijo, ¿me llamaste? Porque él vivía en el templo con Elí. Oí una voz y me llamaste. Dice, no, ve, acuéstate. Segunda vez, Samuel, dígame, aquí estoy. A Elí, no, yo no. Y por tercera vez, y ahí fue que Elí entendió, porque Elí tenía el conocimiento de Dios, porque era un sacerdote de la época, y él entendió que era la voz de Dios que le estaba llamando, y le dijo, mira, dile, habla, Señor, que tu siervo escucha. Y asimismo, cuando el niño Samuel volvió y escuchó esa voz, le dijo, habla, Señor, que tu siervo escucha. O sea que ahí tiene que ver mucho la conciencia. Y fíjate que Dios le mandó un mensaje totalmente difícil para ese niño decírselo a Elí y a sus hijos, porque estaban obrando mal, estaban obrando en contra de lo que Dios quería, y le mandó a decir eso. O sea que a veces nos encontramos y nos enfrentamos con situaciones difíciles, y a través de nuestra conciencia tenemos que saber lo que hacer. No importa si lo que tú tienes que decir no le va a gustar a una persona o le va a gustar, sino que hay que decirlo conforme sabiendo que es lo que Dios quiere que comuniquemos. Y ahí entra, aprovechando que tocas ese ¿cómo se llama? Texto del niño de Samuel, que va al profeta. Y cómo, que aparte de la conciencia, ¿qué tenía el profeta? El don del discernimiento. Es una palabra que sale constantemente en las Sagradas Escrituras, que nos predican en la iglesia, que tenemos que tener discernimiento. ¿Qué es lo que tener discernimiento? Es justo encontrar esa voz y actuar según esa voz. Eso uno discierne sobre ese tema. Y mira qué bonito, dice San Pablo aquí en los Hechos de los Apóstoles 24:16, dice, porque yo también me esfuerzo por tener constantemente una conciencia limpia ante Dios y ante los hombres. Oiga lo que dice la palabra, me esfuerzo constantemente. Quiere decir que nosotros tenemos que hacer un esfuerzo constante, diario, de preservar esa conciencia. Y sigo leyendo algunas de estos textos de la conciencia en las Sagradas Escrituras. En el verso 15 de Romanos 2 dice, como quienes muestran tener la realidad de esa ley escrita en su corazón, atestiguándolo su conciencia y los juicios contrapuestos de condenación o alabanza. O sea, quienes muestran la realidad de oír su conciencia. De manera que nosotros tenemos en las Sagradas Escrituras la guía. Dice en otro de los versos, por tanto es preciso someterse no solo por temor al castigo, sino también por la conciencia. O sea que hay cosas que yo tengo que hacer, y esto yo lo suelo decir, me han escuchado mucho en el programa de radio. Las cosas hay que hacerlas por obedecer a mi conciencia, por darme el gusto de hacer el bien. Que aquel se roba la luz en rojo, pues yo también me la robo. No, usted no se la robe, porque tu conciencia te reclama que no lo haga. ¿Por qué tú lo haces? Porque otro hace mal. Porque mi compadre tiene una querida y yo puedo tener una querida, pero tu conciencia te lo está reclamando. No lo haga porque aquel lo hace. Date el gusto de decir, no, yo no. Para que tú le enseñes al otro, mira, usted puede dejar eso. Porque la conciencia de aquel le está reclamando y él dejó de oírla. Pero nosotros, como vimos al principio, tenemos un llamado interior tan fuerte que va a reclamarnos ese acto mal. Y aquí hay un término que aparece, que es la conciencia moral, que son nuestros actos cuando ellos son intrínsecamente malos para nosotros y los demás, y cómo ese llamado en nuestro corazón nos dice no lo hagas. Pero aquí tenemos un don grandísimo que Dios nos dio, que es el de la libertad, en el que podemos elegir no oírla y hacer el mal, solo que eso trae las consecuencias del pecado que después no nos gustan. Pues para eso, para que no vivamos esa consecuencia del pecado, que es la muerte, como la iglesia nos predica, pues para eso Dios nos regaló la conciencia. Entonces terminamos, Virginia, no oyéndola, y después nos estamos quejando de la consecuencia. O sea que la conciencia es una ley de nuestro espíritu, pero que va más allá de él, o sea, va más allá del espíritu, nos da órdenes, significa responsabilidad, lo que tú decías, y deber, temor y esperanza, O sea que
Si nosotros escuchamos la voz de nuestra conciencia, vamos a saber cómo actuar con responsabilidad, como tú decías. Oye, yo misma ando con personas saliendo de la iglesia que se roban los semáforos, así mismo como tú dices, y toman malas decisiones, o sea, conforme a lo que nosotros queremos, a lo que el mundo ofrece. O sea, si nosotros tenemos esa conciencia en nuestro corazón, vamos a sentir ese temor de Dios, esa esperanza va a mantenerse viva en nosotros, sabiendo que si nosotros hacemos hoy en día algo que queremos hacer, pero que no lo hacemos porque sabemos conscientemente que no nos conviene, vamos a vivir de esa esperanza de que algo mejor vamos a recibir. Y fíjate en la sociedad, como nosotros vemos hoy en día, Giovanni, parece que vivimos en una sociedad inconsciente. La sociedad que ha perdido la conciencia, mis hermanos. Mira cuántos crímenes, mira cuántas situaciones, mira cuántas aberraciones en la sociedad, la destrucción de la familia. Parece que no hay conciencia. ¿Cómo anteponemos otros valores del mundo a los valores propios? Por ejemplo, cuántos jóvenes presos en las drogas. Sí. No solamente a su familia, destruyen la sociedad porque como no pueden controlar ya no pueden controlar su vida y sus hechos, pues agreden inconscientemente, embuidos por esa droga. Pero la sociedad, yo no entiendo cómo no ha resuelto eso. Pero es que la sociedad está formada por cada uno de nosotros. Ahí que entra porque la sociedad masivamente se ha vuelto inconsciente también. Exacto. Los políticos, los que nos gobiernan, oye, qué terrible. Ahí es que más, entonces, si la inconsciencia viene de arriba, es como un efecto dominó, que va cayendo, todas las fichas. Entonces, tiene que ver con nuestra familia. O sea, es un tema sumamente amplio, Giovanni, realmente. Dice aquí San Pablo a los Corintios, justo esa palabra que tú estás diciendo, dice, oye, no me refiero a tu conciencia, sino a la del otro. Pues, ¿cómo va a ser juzgada la libertad de mi conciencia por una conciencia ajena? Entonces, lo que tú estás diciendo es, aunque aquel sea un inconsciente, aquí dice San Pablo, claro, atente a tu propia conciencia y haz lo que tu conciencia te diga y no lo que al otro no le dice. Porque así a veces es. Que aquel lo hace, yo lo hago. No, y todos estos temas de la sociedad hoy en día, estos temas del aborto, óyeme, se ha perdido esa conciencia de que la vida viene de quién, viene de Dios directamente. Hoy en día que se han hecho todo tipo de cosas, ¿no? Para ir en contra de esos mandamientos, de esas situaciones. ¿Dónde está la conciencia? ¿Dónde ha quedado tu conciencia? Y no hablemos a nivel de cristianos, porque la conciencia no tiene que ver con que uno sea cristiano o no. La conciencia, el saber si tú obras bien o mal, es cuestión de todos nosotros, de todas las personas. Independientemente de que tú no estés en la iglesia, tienes que tener una conciencia que tú sepas qué es lo correcto en tu vida, qué estás sumando, dónde estás ayudando en el amor al prójimo, porque a veces, ¿qué hacemos? Que nos enfocamos en nosotros mismos. Lo que yo quiero para mí, lo que a mí me conviene, y que se fuñe el otro. Mira, Timoteo 1 dice, el fin de este mandato es la caridad que procede de un corazón limpio y de una conciencia recta y de una fe sincera. Oye, cuántas cosas. Y en ese mismo capítulo dice, conservando la fe y la conciencia recta, algunos por haberla rechazado naufragaron en la fe. Oye, mira lo que dice. ¿Viste? La Sagrada Escritura. Óyame, aquí en su Biblia, y si usted le puede buscar en las aplicaciones, yo que soy tecnólogo, me gusta bajarme, tengo la Biblia de Jerusalén en mi celular. Pues mira, uno pone estas palabras y se encuentra con esto, Virginia, que, oye, estamos haciendo sin querer queriendo un estudio bíblico. Sí. Buscando la palabra y no hemos entrado de lleno en lo que tenemos el catecismo, pero sigue leyendo. Mira cómo dice aquí, ¿cuál es la voz de la conciencia entonces? ¿Cuál es? Es esa parte de nosotros mismos, lo que estamos hablando, que actúa como guardián de la moral sobre lo que pensamos, sentimos o hacemos. ¿Qué es lo que estamos hablando? O sea que la conciencia es como un termómetro, como un semáforo en rojo, que cuando tú vas a actuar, a mí me encanta, yo uso mucho eso del semáforo en rojo, que cuando ya no están haciendo señas 5 minutos, ¿qué te pasa? El tiempo vuela. Entonces, o sea, ya yo llamé a Miguel que nos dé 5 más. Sí, ese es como un semáforo en rojo, ¿verdad? Que nos dice, hey, por ahí no es. Por ahí no es, dobla para la derecha, dobla para la izquierda, no, párate, verdad, si detente. La dice, no doble a la derecha, y tú dobla.
Entonces te ponen una multa y tú dices, exacto, te quejas, me pusieron esta multa, pero fue usted que dobló mal porque claro, la decía no doble. Así es. O sea, que es ese guardián. ¿Qué es un guardián? Algo que te está guardando en lo que tú pensamos, está guardando tu pensamiento, está guardando todas tus acciones y todo lo que tú estás sintiendo. Entonces, por eso es bueno cuestionarnos, decir, cuando tenemos que tomar una decisión, ¿está correcto esto que yo voy a hacer? ¿Le voy a hacer daño a alguien? ¿Tú me entiendes? O sea, ¿qué quiere Dios? Es algo importante ahí. A mí me gusta tomar eso. ¿Qué quiere Dios que yo haga en esta situación? En esto que me está pasando, Dios mío, que tengo dos caminos. ¿Qué es lo que debo de hacer? ¿Cómo pensaría Dios? ¿Cómo resolvería Dios esta situación? ¿Cómo lo haría Jesús? ¿Cómo lo haría la Virgen María? Entonces, óyeme, son cosas que te ayudan a saber tomar decisiones certeras basado en una buena conciencia. Mira, primera de Timoteo 4:2, por la hipocresía de embaucadores que tienen marcado a fuego su propia conciencia. Aquí presenta San Pablo que cuando nosotros dañamos la conciencia, oye lo que dice, o sea, que hay procesos sociales, hay procesos en el mundo, en la sociedad hoy ideológicos, que le están dañando la conciencia a la gente, porque muchas veces nos preguntamos, Virginia, aquí de dónde salen estos males ahora y esta música tan llena de tal... Eso era lo que hablábamos hace poco. ¿Y de dónde salen? Bueno, porque hay engendros del mal que dañan la conciencia de las personas, porque saben que si le dejan la recta conciencia, las personas no harían eso. Y así es. Los principales víctimas son los jóvenes. Los jóvenes y los niños. Porque basta que tú le digas... Son el blanco hoy en día. Como dice Isaías, porque un día al bien le llamarán mal y al mal bien. Así es. Entonces, estas organizaciones que dañan la conciencia trabajan para dañarla, para que ya los niños de hoy crean que lo que antes era un delito ya no lo es. Y logran hacernos caer en la trampa. Pero para eso estamos nosotros alertas, si el Señor nos llama, para denunciar ese grave mal. Porque al final todo esto, ¿qué le trae a estas nuevas generaciones? No le trae paz. Así es. Lo que le trae es muerte, porque cuando caen presas de las drogas y de todos estos procesos, terminan deteriorándose, se mueren hasta antes del corazón. ¿Cuántos jóvenes se están muriendo? Sí, claro. Víctimas de tantas cosas. De manera que este programa de hoy es una alerta, casi una alerta roja, en el que la iglesia nos invita en este tiempo de Cuaresma a revisar nuestros actos. Y mira cómo dice la segunda epístola a Timoteo 2, segunda epístola, en el versículo 3. Doy gracias a Dios, a quien, como mis antepasados, rindo culto con una conciencia pura. Yo, por ejemplo, Giovanni, agradece a don Wilfredo y a doña Ninosca, mis padres, a mi querido catequista, el padre Alonso Gómez, mi comunidad, que por cierto cumpleaños, mi compadre Gustavo Ortiz, muchas felicidades, compadre. Hemos compartido toda una vida juntos, nuestros hijos, la fe de nuestros hijos, en una comunidad 40 años. Pero dice aquí que como mis antepasados rindo culto con una conciencia pura, cuando continuamente, noche y día, me acuerdo de ti en mis oraciones. Por lo tanto, nosotros que tenemos que hacer todos los días. Orar. Por eso es que la iglesia nos dice, antes de acostarse, haz un, ¿cómo se llama? Un acto de contrición. ¿Qué es lo que quiere decir cada noche? Lo que decía Virginia al principio. Sí, que en qué hoy yo no oí a mi conciencia, para mañana, si me pasa lo mismo, yo no volver a caer. Y mira, la fe a través de la iglesia y la familia, Giovanni, ha hecho desde siempre, desde el principio, buen uso y buenas bases ha asentado a toda la humanidad, desde niños. Eso es lo que nos han enseñado. Pero hoy en día, como tú decías, con esta revolución social, todo lo que nos sembraron con una conciencia buena y positiva desde la fe está siendo hoy en día revolucionado y mal visto. Le están enseñando a nuestros hijos y a los jóvenes que todo lo que le enseñamos para vivir bien, con una conciencia plena y vivir esa plenitud de vida que Dios les trajo, que no, eso no existe. Todo eso es malo, eso es mentira, eso es para que tú no disfrutes la vida, eso es para que tú no disfrutes en este momento. Por eso nosotros, la familia, los padres, los abuelos y la iglesia tiene un papel primordial en este tiempo sobre crear y mantener la conciencia en nuestros hijos, sobre todo en nuestros niños, que son el blanco de la sociedad. Y mira cómo dice aquí, ¿cómo podemos escuchar
la voz de la conciencia, porque algunas personas dirán, ay, pero yo no sabía realmente cómo escucharla. Bueno, escucha tu voz interior, escuchar la voz interior, porque realmente cuando tú haces algo, no te dice algo, no te avisa algo. Sí, no. Te da una cosa rara, yo siento. Como, ay, mi madre, como que alguien te está mirando. Eso mismo, eso yo lo he sentido muchas veces. Entonces, escuchar tu voz interior, también hacer un espacio de silencio para tú poder escuchar esa voz interior. En el silencio es que podemos escuchar la voz de Dios, y en el bullicio que nos ofrece el mundo no lo podemos hacer. No podemos escuchar la conciencia. Por eso es que la sociedad está tan golpeada con tanta música, como tú decías ahorita, tanta música pornográfica. Hay música pornográfica, sí, ¿tú sabías? Claro. Toda esta música con mal sentido, nada de eso te permite, ni permite a los jóvenes vivir con una conciencia positiva, con una conciencia plena. Por eso hay tanto maltrato, por eso hay tanto desamor. No logran formar una familia. Exacto. Se vuelven ladrones, te quitan lo que es tuyo, te asaltan. Sí. Y a veces uno le da pena porque son víctimas de más para arriba, no son ellos, sino que le viene de afuera. Mira otro punto ya, cómo escuchar la voz de la conciencia. Aparte de hacer un espacio de silencio interior para escucharte, permitir que tu corazón se sincronice con ese diálogo que nos muestra el camino de paz que tú y yo tenemos que seguir. También tenemos que aprender a mantener un ritmo cardíaco correctamente, porque cuando tú estás en el silencio, empiezas a respirar y empiezas a disfrutar de esa paz interior que llega a tu corazón y te conecta con tu mente, con tu alma, con tu espíritu y con tu pensamiento. Entonces, bueno, yo les invito, no nos va a dar tiempo leer todo lo que tiene aquí, pero a partir del numeral 1777, y es fácil, son 3 7 y un 1 delante, 1777, empieza, en el 1776. La conciencia moral, dice, tiene varias partes. La parte primera dice el dictamen de la conciencia, ya leímos algunos numerales. El segundo dice, oye esto, la formación de la conciencia. En el numeral 1783 dice, hay que formar la conciencia y esclarecer el juicio moral. Una conciencia bien formada es recta y veraz. Formula sus juicios según la razón y conforme al bien verdadero querida por la sabiduría del Creador. O sea que hay que formarla. Eso quiere decir que primero nos tenemos que formar nosotros, y ahí tenemos que escuchar la voz de la iglesia con su magisterio, y luego de formarla para nosotros, formar a los demás. Porque cuánta gente no viene aquí, Virginia, a la iglesia. Así es. Que ya tienen la conciencia dañada, pero ponen en manos de nosotros la posibilidad de curar esa conciencia. Bueno, pues tenemos esa responsabilidad con los hijos. Sí, así es. Y en el tercer punto dice, decidir en conciencia. Ante la necesidad de decidir moralmente, la conciencia puede formular un juicio recto de acuerdo con la razón y la ley divina. Y así usted sigue leyendo. El cuarto punto es el juicio erróneo. Dice que la persona humana debe obedecer siempre el juicio cierto de su conciencia. Si obrase deliberadamente contra este último, se condenaría a sí mismo. Y en el resumen, en los numerales del 1795 en adelante, pues hay varias frases que vienen de Gaudium et Spes. Hay unas frases por aquí tan bonitas de San Agustín, mira, que yo no la había oído nunca, lo que San Agustín ha dicho sobre la conciencia. Y este capítulo de la conciencia en el catecismo se enmarca dentro de las virtudes teologales y los pecados capitales, oye, entre el bien y el mal. Así que les invito a buscar su catecismo en el numeral 1776 y ahí van a encontrar en adelante todo lo referente a este tema de la conciencia. Andaba buscando una cita de un santo, pero no la encuentro de repente. Pero sí, ya para terminar, Giovanni. No, mírala aquí. Sí. Retorna a tu conciencia, interrógala. Retornen, hermanos, al interior y en todo lo que hagan, miren al testigo Dios. Eso mismo. 8:9. Oye, qué bueno. Miren al testigo interior. O sea, a veces nosotros tomamos decisiones y hacemos cosas como creyendo que no nos están mirando, pero hay un testigo que siempre te está mirando. A veces decimos, Dios siempre te está mirando, por eso cuando chiquitos veíamos a Dios como señalándonos cuando hacíamos algo raro, pero esa es también la voz de nuestra conciencia que está ahí señalándote y diciéndote dónde tú estás así, dónde tú vas, qué tú estás haciendo. Entonces no tenemos más para decirte en este tiempo de Cuaresma, ¿verdad?
Giovanni, ¿qué tú le dirías con relación a la conciencia? Que utilicemos ese alto en el camino para nosotros ver cómo estamos haciendo, que no esperemos que la cuaresma termine para llegar, ¿verdad? Y darnos cuenta de lo malo que estamos haciendo, de lo que tenemos que cambiar, de lo que tenemos que transformar en nuestras vidas. Realmente, pues la invitación es a todo esto que la iglesia nos enseña, y yo, y ahora en esta cultura que tenemos de lo digital, pues lo puse en Google, mira, puse conciencia, qué dice la iglesia sobre la conciencia, y me vinieron todos estos textos y descargué el catecismo y me puse a buscar, y mira qué interesante, cosas que yo mismo no había leído ahí. Y en la Biblia, y quiero terminar con esta cita de 1 de Pedro 3:19, mira lo que dice: en otro tiempo fuimos incrédulos cuando la esperada paciencia de Dios, en los días en que Noé construyó el arca, en la que unos pocos, decir 8 personas, fueron salvados. Dice, a esta corresponde ahora el bautismo que os salva, y que no consiste en quitar la suciedad del cuerpo, sino en pedir a Dios una buena conciencia por medio de la resurrección de Jesucristo. Amén. Y nosotros que estamos celebrando ahora el tiempo de Cuaresma, que nos va a llevar a vivir la resurrección, es justo ahí cuando la iglesia nos va a decir, bueno, si ya la conciencia te está reclamando, si ya lograste ver cuál es la situación en la que hemos caído y no sabemos cómo salir, pues es justo la fuerza de la resurrección la que va a ser la que logremos esa victoria. Pero tenemos que vivirla, y por eso la iglesia nos prepara en este tiempo con estas armas poderosas de oración, ayuno y obras de misericordia o limosna. Porque precisamente cuando nos reclame el mal, ahora vamos a responder, como dice la Sagrada Escritura, y al mal responderemos con el bien. Y ese aprendizaje de escuchar nuestra conciencia moral que nos reclama, la que nos enseñaron nuestros padres y la que nos enseñó la iglesia, pues va a ser un hombre nuevo. Y a partir de ahí seremos maestros de conciencia para los demás. Sobre el conocimiento de nosotros, no sobre el conocimiento de Dios que nos da nuestra querida amada Santa Iglesia Católica, independientemente de los errores que cometamos nosotros, los que somos parte de la iglesia, porque esa conciencia nos reclama todo, le reclama al Papa, a los obispos, a los sacerdotes, a nosotros, y somos maestros de conciencia para aquellos que no la tienen. Aunque el mundo haya millones y millones de inconscientes, nosotros estamos llamados a través de esa conciencia a ser esos hombres nuevos que transforman la sociedad. Bueno, no, si te dejo, sigue ahí. Es que es un tema tan, wow, qué chulo, ¿eh? Me ha encantado el tema de la conciencia. Sí, no. De verdad, vamos a darle gracias a Dios ya, porque ya estamos sobre el tiempo. Vamos a darle gracias al Señor por este tema de la conciencia. Gracias, mi Señor y mi Dios. Gracias porque tú sabes lo que nosotros necesitamos como seguidores tuyos. Gracias, Señor, por este despertar de nuestra conciencia, porque tú estás íntimamente con nosotros y tú quieres que hagamos el bien, que nos sintamos bien con nosotros mismos, pero sobre todo que cumplamos los mandatos, y a través de una conciencia limpia, una conciencia pura y verdadera, Señor, solamente desde ahí podremos hacerlo. Gracias por tu amor, gracias porque a pesar de nuestros errores en la vida, tú nos perdonas y nos recibes con los brazos abiertos y nosotros dispuestos a comenzar de nuevo. Gracias, Señor, por este tiempo de Cuaresma que nos invita a revisarnos, que nos invita a dar un paso más hacia una transformación que viene de ti, Señor, para poder resucitar contigo. Gracias, Señor. Construye en nosotros una conciencia verdadera, esa conciencia para que podamos escuchar tu voz interior en nuestro ser y saber obrar como verdaderos cristianos. Te alabamos, Señor, y te bendecimos. Te adoramos, Padre Santo. Gracias, Señor, por poner en nuestras manos también ser maestros de la conciencia a través de tu palabra y de el don de tu iglesia, de tu magisterio. Ayúdanos a ser fieles y a lograr que a través de la propia conciencia nuestra curada podamos curar a muchos más. Amén. Te lo pedimos todo en el nombre de Jesús. Amén. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ya hemos llegado al final de nuestro programa, queridos, así es que nos vemos el próximo martes en otra entrega.